Lo podemos ir haciendo lentamente. Ah, bueno. Muy bien, Déjame presentarte, Dante. Es doctorante del programa de doctorado en filosofía. Ha trabajado no recuerdo exactamente el título de tu tesis, pero es sobre todo sobre la actualidad, lo voy a decir mal, con tu permiso, sobre la actualidad de la crítica marxista a los cambios, o sea, la actualidad de la conceptualidad marxista para dar cuenta de los últimos cambios, ¿no? Del capitalismo, entre otras cosas. Pero sobre todo la marca de la tecnología, del pensamiento de la tecnología en el marxismo, que sin duda en Marx aparece, pero de una manera muy velada, diríamos, ¿no? O con ciertas perspectivas que hoy quizá nos sintamos obligadas y obligados a poner en cuestión. Entonces, más allá del título que ahora les puedes o nos puedes compartir a todas y a todos, estaría un poco tu ubicación, si quieres, en todo este tiempo donde has investigado la actualidad y la pertinencia de seguir eh, introduciendo en la lectura de Marx algunas cuestiones que son la base de la crítica marxista, ¿no? Y que para ti seguirían siéndolo, ¿no? Bueno, ya llegó otro compañero, entonces, si quieres, Dante, iniciar, si quieres presentarte más claramente que como yo lo hice, por supuesto, con todo gusto. gracias, gracias Ana María. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Sí, en realidad, bueno, como dice Ana María, estoy trabajando la técnica en el capitalismo contemporáneo, tratando de recuperar algunas nociones fundamentales de la obra de Marx, de la crítica de la economía política, para pensarlo, no nada más desde el capital, sino desde el plan global de crítica de la civilización capitalista y especialmente desde el plan de los 6 libros que planteaba Marx en Los Grundrisse y en el prólogo de 1959, tratando de recuperar algunas nociones como el General Intellect, la automatización plena de los procesos productivos, y bueno, poniéndolo en relación con algunos fenómenos importantes, interesantes, discutiendo originalmente con Shoshana Zuboff, esta socióloga estadounidense, que no sé qué tan familiarizados estén, pero escribió una obra llamada El capitalismo de la vigilancia, y bueno, tratando de dar cuenta de algunos alcances, claro, y de límites que tienen este tipo de acercamientos, muy novedosos, sí, que dan cuenta de fenómenos importantes, pero pues a la vez que sin una base crítica sólida, pues a veces se quedan cortos, ¿no? Entonces tratando de marcar ciertas limitaciones y luego explorando una posibilidad alternativa, pues sí, de alguna manera recuperando este proyecto de la crítica de la economía política, pero trayéndolo pues a los problemas contemporáneos, ¿no? Como los de la inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, el objetivo del ensayo que les compartí, que le compartí a Ana María y que le compartió a Erika y que voy a presentar un poquito ahora, pues era pues comenzar un diálogo crítico con Derrida, con la forma en la que él recupera, ¿no? Que se planta, digamos, o se plantea frente a la herencia del marxismo, de la obra de Marx, de manera muy crítica. Y claro, tratar de establecer algunos puentes que puedan ser productivos, que puedan ser fecundos, ¿no? Entonces, si les parece, voy a intentar resumir mucho los planteamientos para que fueran más o menos fáciles o accesibles para la plática y más o menos no lo logré. Entonces creo que en unos 15 minutos podré hacer esta presentación. Si me permiten, pues la voy a leer. Eh, bueno, para iniciar esta presentación me gustaría situar el punto de partida desde el cual está escrito mi trabajo. Yo vengo de una tradición de marxismo crítico
especialmente en diálogo con la obra de Bolívar Echeverría y con un conjunto de autores latinoamericanos que han pensado la crítica de la economía política como parte de una crítica más amplia de la civilización capitalista, postura que sostiene Marx desde los manuscritos de 1844. No soy de ninguna manera un especialista en la teoría francesa ni en la obra de Derrida. Más bien llego a espectros de Marx con una simpatía crítica y con la intención de abrir una conversación entre tradiciones que a menudo han sido leídas en paralelo. Esa conversación, desde mi perspectiva, no puede pretender reducir una a la otra. No pretendo marxistizar a Derrida ni deconstruir a Marx sin resto, digamos, ¿no? Para recuperar la noción de Derrida. Apunta más bien a articular problemas, aprovechar la potencia de la reflexión derridiana sobre, por ejemplo, lo espectral, la herencia y la promesa, y al mismo tiempo recuperar o subrayar para ese campo una historicidad materialista desde la crítica de la economía política y criterios materiales revisables desde el materialismo histórico y la teoría de la forma natural. El primer punto que quiero recuperar es el de la herencia y especialmente el de la responsabilidad del heredero. Derrida afirma de forma insistente que la herencia no es un simple depósito recibido ni un hecho pasivo que nos determina. Ser herederos implica una disposición activa, un llamado a tomar postura. No elegimos heredar, pero sí elegimos cómo heredamos. En el terreno del marxismo, esto significa, para este autor, distinguir entre los múltiples espíritus que habitaron el proyecto de Marx, pero debemos incluir también los espíritus que han circulado bajo ese nombre, algunos vitales, otros ya inertes, otros francamente monstruosos, y seleccionar críticamente aquello que conserva una potencia emancipadora. Esa selectividad no es capricho, es una tarea con consecuencias teóricas y prácticas. Desde este planteamiento que comparto con Derrida, formulo una tesis central que estructura mi intervención. Podemos articular productivamente a Derrida con Marx si diferenciamos dos niveles en la reflexión sobre lo espectral. Por un lado, lo que podemos llamar una espectralidad estructural o constitutiva de la experiencia, la temporalidad e incluso el valor de uso. La iterabilidad, la memoria, la técnica, lo que asedia y retorna, esa disyunción que de alguna manera desbarata toda pretensión de presencia plena y completamente transparente. Por otro lado, lo que podríamos pensar como una configuración histórico-específica de esa espectralidad bajo el capitalismo. La forma valor, el fetichismo mercantil, la autonomización del valor como sujeto automático, el retorno del trabajo muerto que domina el trabajo vivo, la necesidad de la explotación de plusvalor, la temporalidad acelerada y forzada de la valorización, el sometimiento del desarrollo de las fuerzas productivas, etc. Mi punto no es que exista un mundo puro previo a toda espectralidad. De hecho, coincido con Derrida en que no hay un uso puro ni transparencia total posibles, sino que esa espectralidad general se organiza históricamente de modos distintos y que el capitalismo impone una organización muy precisa, la de la forma-valor. En este sentido, podríamos decir que la espectralidad estructural, esa mezcla de presencia-ausencia, de remisión a lo otro, de mediación técnica y memoria, no le introduce el capitalismo, está de algún modo en la condición misma de la experiencia, pero el capitalismo la configura de manera específica. Bajo la lógica de la forma-valor, esa espectralidad se condensa en equivalencia abstracta, en dominio del equivalente general, en autonomización del valor, etc. Es decir, no es lo mismo una espectralidad organizada por y para la reproducción de la vida que una espectralidad organizada por y para la valorización del valor. La crítica de Marx al fetichismo mercantil y, claro, al fetichismo del dinero, del capital, de la tecnología, etc., no deben leerse como parte de un proyecto de exorcismo total, como ciertas lecturas de la obra de la propuesta de Marx podrían indicar, sino de superación de una forma específica en que las relaciones sociales y la relación del ser humano con los objetos prácticos y con la naturaleza se expresan de manera cosificada y enajenada. Desde aquí aparece un segundo eje de mi lectura, la promesa del mesianismo desértico derridiano. Estoy de acuerdo con Derrida en que necesitamos mantener abierta la democracia por venir y la justicia incalculable, irreductible a la pura legalidad, el cálculo, la restitución o el castigo, etc. La apertura disyunta, ese todavía no, preserva la posibilidad de lo nuevo, impide clausurar el horizonte de transformación y vuelve criticable o deconstruible cualquier institución establecida. Pero al mismo tiempo me parece que si la promesa queda puramente formal,
recordemos que Derrida la caracteriza como vacía de todo contenido positivo, a este mesianismo desértico, corre el riesgo de convertirse en una especie de criterio exclusivamente negativo, sin utilidad para la orientación práctica. Por eso propongo introducir criterios materiales y positivos, aunque siempre tentativos y revisables, que permitan orientar la acción sin cerrar la indecidibilidad derridiana. ¿Qué tipo de criterios? Retomo entonces tentativamente la noción de forma natural de la reproducción social, trabajada por Bolívar Echeverría con base en la obra de Marx. No como esencia metafísica ni telos garantizado, sino como una estructura transhistórica, materialmente determinada, que puede funcionar como criterio material de evaluación de las distintas configuraciones históricas, y que enuncia rasgos positivos a partir de una base histórico-materialista y al mismo tiempo abiertos a revisión. Este criterio no clausura o no buscaría clausurar el espacio de lo indecidible, ni sustituye la apertura de la promesa, más bien la ancla materialmente para evitar su vaciamiento. Funciona como punto de apoyo crítico, positivo, aunque históricamente revisable, que permite distinguir entre procesos que avanzan hacia una posible emancipación y procesos que solo la invocan retóricamente. Quisiera ahora volver a Marx para subrayar otros dos elementos que considero imprescindibles y que forman parte de la herencia del marxismo crítico, algo en lo que probablemente me alejo de Derrida y que no pude desarrollar suficientemente en el ensayo original, ¿no? El primer elemento o aspecto se refiere al método de Marx, crítico, histórico y materialista, sí, pero también dialéctico, en relación de herencia crítica él mismo con la dialéctica hegeliana. Creo comprender la preocupación de constructiva frente a cierto uso que podríamos llamar positivista e incluso metafísico de la dialéctica, especialmente en la versión hegemónica del marxismo del siglo XX, sea en su vertiente socialdemócrata o soviética. Sin embargo, considero que una recuperación histórico-materialista del método de Marx, opuesto a la dialéctica idealista y puramente negativa de Hegel, sigue manteniendo una utilidad e importancia que la crítica deconstructiva no debería oscurecer, sino por el contrario resaltar, especialmente porque existe una clara relación entre esa perspectiva metodológica y la propuesta programática del proyecto crítico marxiano, con lo que llegamos al segundo elemento, el del proyecto de crítica global de la civilización capitalista. No me refiero solo al capital, sino al plan de crítica de la economía política en 6 libros: Capital, Propiedad de la Tierra, Trabajo Asalariado, Estado, Comercio Exterior, Mercado Mundial y Crisis, plan expuesto tanto en los Grundrisse como en el célebre prólogo de 1859. Este plan se presenta como un proyecto de investigación abierta, y no, como a menudo quiso leerse el Capital, como un sistema cerrado y acabado, que, además, forma parte de un proyecto global de crítica de la civilización capitalista, como indicara explícitamente Marx ya desde la elaboración de los manuscritos de 1844. Esta recuperación importa porque preserva una dimensión científica no positivista. La ciencia aquí no es el acumulado de datos neutros, sino un modo de investigación y comprensión de las formas sociales a partir de sus contradicciones, leyes de desarrollo y sus mediaciones. En ese sentido, la crítica derridiana a los supuestos fundamentos ontoteleológicos del marxismo es útil en la medida en que permite purgar restos de metafísica, pero no elimina la necesidad de un saber positivo, que no positivista, y abierto o en constante construcción crítica y autocrítica, sobre la forma valor, la forma dinero, la forma Estado, etc. El desafío para mí es conservar un núcleo de cientificidad que no sea ni cientificista ni metafísico, que permite comprender cómo se organiza socialmente la espectralidad bajo el capital y cómo podría reorganizarse bajo otras lógicas. Este punto conduce naturalmente a la politicidad y a las instituciones. Derrida propone la idea de una nueva internacional, un lazo intempestivo, no estatutario, hospitalario y abierto. Comparto esa intuición como horizonte de cooperación y amistad política. Sin embargo, sostengo que si ese lazo carece de inscripción material e institucional, se vuelve impotente frente a las formas de imperialismo y globalismo contemporáneo y las asimetrías del sistema mundial. Aquí quiero ser explícito con dos tesis. Primera, la soberanía popular a escala nacional es un lugar estratégico fundamental de resistencia frente a la lógica del imperialismo y del globalismo financiero, corporativo, tecnológico y geopolítico, que en los hechos subordina los territorios y las poblaciones nacionales a la acumulación del capital.
transnacional. Defender capacidades institucionales territoriales de decisión, energía, finanzas, datos, infraestructura, etcétera, es condición para poner límites a las diversas formas de dominio imperialista y abrir espacio a la lucha por lo común. No se trata de volver a un nacionalismo chauvinista ni de sacralizar al Estado-nación. Se trata de reconocer una escala estratégica donde se disputa poder efectivo frente a actores que operan globalmente. Segunda, esta soberanía popular debe articularse con formas de organización comunitaria no estatales, comunales, cooperativas, territoriales, indígenas, barriales, que son válidas y valiosas especialmente en cuanto no obstaculicen los esfuerzos de lucha por la soberanía. No hay oposición entre lo nacional y lo comunitario. Lo que propongo es una articulación virtuosa posible. El nivel nacional garantiza capacidades materiales e institucionales, así como marcos de derecho y regulación positiva, y el nivel comunitario puede sostener formas alternativas de vida, autogobierno y reparto que rebasan o son independientes de la administración del Estado. En esta articulación, una posible nueva internacional abierta a la organización popular y comunitaria, pero también a los posibles puntos de coincidencia y colaboración con gobiernos de izquierda, por ejemplo, puede cobrar sentido, eludiendo el riesgo de un cosmopolitismo abstracto e impotente. Me gustaría cerrar con tres consecuencias prácticas de esta articulación entre espectralidad, crítica de la forma valor y responsabilidad de la herencia. Primera, una posible espectrología materialista. Es un concepto, obviamente, no directamente de Derrida, pero que se puede derivar de la propuesta que él hace. Una posible espectrología materialista, ciertamente, supone renunciar a la fantasía de transparencia total. No hay sociedad sin espectros, sin memoria, sin técnica, sin mediaciones. Sin embargo, lo que sí hay son modos de organizar esos espectros. El problema no es exorcizar toda espectralidad, sino evitar cierto tipo de cristalización suya bajo la lógica del valor y reorientarla hacia la reproducción ampliada de la vida social y la naturaleza. Esto implica transformar, entre otras cosas, instituciones, formas de propiedad y regímenes tecnológicos, así como la organización de la producción, distribución y consumo. Segunda, la promesa mesiánica necesita criterios, no solo criterios negativos que bloquear o incluso deconstruir, sino criterios positivos que habilitar. Sin esa positividad mínima, ajena a todo positivismo que afirme críticamente lo presente o incluso alguna forma supuestamente ideal de presente-futuro, la promesa puede vaciarse en indeterminación. Con un criterio positivo, en cambio, puede abrir un campo de experimentación política e institucional donde la indecidibilidad siga operando como exigencia de justicia y apertura al otro. Tercera, la responsabilidad de la herencia exige hoy una suerte de política de escalas, nacional para enfrentar el imperialismo, globalismo, comunitaria para sostener formas de vida y autogobierno, e internacional para tramar solidaridades. No son niveles excluyentes, son planos complementarios de una misma tarea, reorganizar la vida social, incluyendo su espectralidad más allá de la forma valor. Con esto termino. Si tuviera que condensar en una frase la apuesta que guía este trabajo, diría tomar la herencia de Marx como tarea, no como peso ni como destino, distinguir entre una espectralidad estructural y su configuración capitalista, y avanzar hacia criterios positivos y revisables que orienten una reorganización de las distintas dimensiones y mediaciones sociales, incluida la espectralidad, a favor de la vida, la justicia más allá del cálculo, una igualdad que no suprima la alteridad radical, y una democracia igualmente radical, siempre en diálogo con sus posibilidades inagotables. En eso consistiría, a mi juicio, heredar responsablemente a Marx en conversación con Derrida, sin ontologizar o naturalizar el fetichismo mercantil, sin purificar la materia o el valor de uso, ni vaciar la promesa emancipatoria. Y bueno, con eso acabo. Gracias. Te fuiste súper rápido y lo que estás planteando no es nada sencillo. Entonces, quizá podamos abrir la charla preguntándote algunas cuestiones más puntuales. Cuando dijiste tal cosa, ¿no lo Claro, podrías aclarar un poco más? Porque sería de agradecer, porque de verdad te fuiste rápido y como tú bien dices, lo que escribiste es después de haber investigado una cantidad de cosas y para ti es
sencillo, Claro, digamos, porque ya lo has trabajado, pero para los demás no. Déjame que empiece yo por si los demás y las demás no están decididas o decididos. Eh, Hay en tu exposición de ahora, más allá de que antes lo habíamos leído y discutido, ¿no es cierto? Bueno, cierto. mm, en principio me voy a centrar en espectros y la espectralidad. Sin duda, el tema del fantasma en Marx, y supongo que en este sentido podemos estar hasta cierto punto de acuerdo, no está utilizada de una manera única o directa, ¿sí? Desde que plantó el fantasma que recorre el mundo, que es el comunismo, ahí el fantasma apareció con una suerte de valor positivo, ¿no? Y como parte además de una estructura discursiva, la de manifiesto, que posee ciertas fuerzas discursivas, digamos, ¿no? Discursivo-política, incluso ética, fuera del cual, es decir, si agarro esa noción de fantasma que recorre el mundo y lo llevo hacia otros campos teóricos, sin duda, esto va a modificar la significación, ¿sí? Y va a significar los usos que se puede hacer al espectro. Sin duda esto lo hace Derrida a su manera en Espectros de Marx, ¿sí? Utiliza varias maneras que encuentra en los textos marxianos o marxistas, o sea, marxianos de Marx, y marxistas también, es decir, de los que han seguido la senda de Marx y que se han apropiado a su manera de esa cuestión. Siento en lo que nos has leído que esa espectrología materialista que me gustó mucho, la noción, no deja en claro, hablabas de indecidibilidad, quisiera entender una indecidibilidad no en relación con ciertas decisiones teóricas o práctico-políticas, sino de manera más amplia donde estás diciendo que conservas las tensiones o las contradicciones que hay en el uso del concepto de espectro. No solo en Marx, sino en general, pero podrías de una manera no tan rápida como hace un momento decir qué espectros o qué ejemplo de espectros tenías tú, porque ha sido muy teórico lo que nos has planteado, pero quizá en estas herencias que pueden ser espectrales o no, puedas encontrar algún ejemplo interesante que nos permita al resto de nosotros ver qué tan complejo es tu uso de la espectrología, no únicamente en términos ontológicos o fenomenológicos, para evitar la ontoteología a la que hace referencia Derrida, sino también, creo yo, a evitar el idealismo que podía estar presente en Marx cuando leyó críticamente a Hegel, ¿no? Y cuando habla de resolver dialécticamente, que es bastante problemático la idea de resolución histórica a partir de la figura del Estado, ¿no? En Hegel. Entonces, bueno, ya lo compliqué. Espectros, ¿cómo lo estás tú utilizando? ¿Cómo te lo has apropiado? Y luego si lo puedes aterrizar con espectrología materialista, que me gustó mucho. O sea, la idea de seguir repensando la materialidad y la materia sigue siendo imprescindible, ¿no? A mi entender. Entonces, porfi, Dan. claro. Sí, sí, muy bien. Creo que batallaría un poco para encontrar ejemplos muy concretos, pero quisiera al menos enmarcarlo en un primer momento en la discusión de Derrida sobre el concepto de valor de uso en Marx, ¿no? Ujú. Justamente él cree observar, si recordaremos en el parágrafo 4 del primer capítulo del Capital llamado
el fetichismo de la mercancía y su secreto, ¿no? Que es, digamos, en el que cierra todo el análisis crítico que hace de la forma valor en la mercancía, de la contradicción entre valor, valor de uso y tal. En el parágrafo 4 justamente discute cómo es que se presenta esta contradicción, cómo llega a aparecer en la conciencia de las personas como una especie de objetivación, él dice misteriosa, ¿no? Que tiene analogías únicamente en la religión y habla ahí justamente del fetichismo, ¿no? Esta cualidad sensible, suprasensible de las mercancías, ¿no? De los valores de uso. Y Marx comienza su exposición diciendo, bueno, si consideramos una mesa, pues en su aspecto material no tiene nada de misterioso, no tiene ninguna cualidad extraordinaria o oscura o mística o algo, algo por el estilo. En su uso, pues es, digamos, podría pensarse como transparente y también él dice en las determinaciones del valor, es decir, no en la forma mercantil, sino en aquello que está de base en la forma mercantil, que es el trabajo abstractamente humano, el hecho de que sea producto del trabajo humano, el hecho de que haya necesitado una cantidad específica o que necesite una cantidad específica de ese trabajo, que serían, digamos, la sustancia del valor y la magnitud del valor, tampoco ahí hay nada de misterioso. Lo misterioso se vuelve cuando estas cualidades sociales aparecen en la forma cosificada de la mercancía, ¿no? Y entonces Derrida hace una crítica diciendo, bueno, claro, es comprensible y va analizando cómo requiere Marx este lenguaje, esta apelación al lenguaje de lo religioso para explicar el fetichismo mercantil, pero retrotrae un poco la crítica y dice, en realidad no hay que caer en la noción ingenua de que el valor de uso por sí mismo es transparente antes de la mercancía, como si hubiera un valor de uso puro, ¿no? Como si esa mesa o cualquier otro objeto en realidad no estuvieran marcados ya por una serie de diferencias, de huellas, ¿no? Obviamente, de iterabilidad, dice, para saber lo que es una mesa, pues tenemos que distinguirla y relacionarla con otras mesas que, siendo mesas, pues no son la misma mesa, ¿no? En fin, entonces esta diferencia y todo el juego que ocurre tanto en la representación como en el uso y la posibilidad de que ese uso, dice Derrida, si mal no recuerdo, saque de manera inmediata un fuera de uso, es decir, a la posibilidad del uso para el otro, el intercambio, el cálculo. Y por ahí, de alguna manera, la mercancía ya está, perdón, el valor de uso ya estaría marcado desde antes con una cierta espectralidad, con una cierta carga de presencia de la ausencia, podemos decir, que vuelve mucho más complejo el análisis de cualquier experiencia. Y por lo tanto, de alguna manera, creo yo que advierte frente a la disposición o a la ilusión ingenua de que tan pronto como se superara la forma mercantil, nos encontraríamos en un mundo perfectamente transparente en el cual pues no habría ninguna dimensión espectral utilizado en este sentido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de espectralidad materialista, en realidad estoy recuperando un poco la noción de espectrología, ¿no? Espectrología materialista, quería decir, que es este estudio de las distintas configuraciones de la espectralidad para no, aún digamos, reconociendo la utilidad de la crítica que hace Derrida, no caer en el riesgo de, puedo decir, ontologizar de alguna manera el tipo específico de espectralidad que es el mercantil y el capitalista, ¿no? Lo que quiero decir es distinguir entre los distintos tipos de espectralidad, de presencia compleja, misteriosa, en fin, marcado por todas estas cualidades como la iterabilidad que ya mencionaba y la indecibilidad que tiene que ver justo con que ninguno de los significados que están representados o que encontramos o reflejamos o construimos en las cosas está cerrado, ¿no? Sino que siempre está indecidible, siempre es, no nada más es ambiguo, sino que en última instancia no puede ser definido de manera total, ¿no? En fin, son distintas formas de acercarse a este problema y lo que digo es como
sería importante no olvidar este aspecto de la especificidad histórica, ¿no? De las distintas formas de organizar la espectralidad, especialmente por las consecuencias prácticas que tienen, ¿no? La forma mercancía en el proyecto de Marx, pues es, digamos, el núcleo teórico, el punto de partida nodal de una crítica que va mucho más allá, que trata de ir a la totalidad de la economía política y un poco conectando con lo que mencionabas al final, pues que se desarrolla, claro, en la forma Estado y en la forma del Estado capitalista, con todas las implicaciones que esto tiene, y a otras áreas o a otras esferas, digamos, de la vida social, como la política, la cultura y demás, ¿no? Entonces, en fin, un poco así podría responder en este esfuerzo como de hacer dialogar una dimensión que quizá el propio Derrida sería más cauto en su recuperación, ¿no? La recuperación de esta Mm. diferencia. Yo notaba en el texto, no tanto una decantación por Derrida, de Derrida en una dirección, ¿cómo decir? Sí, que ontologizara el fetichismo mercantil, pero en ciertos esos pasajes sí me daba esa impresión de que al menos podía existir esa lectura, como que no hay una alternativa a la forma mercancía, ¿no? A la forma valor, etcétera, sino que eso, dado que es como tan originaria la espectralidad, pues parecería ser que no fuera superable, que no fuera construible o pensable una alternativa en la cual no estuviera dominada la forma natural por la forma valor, ¿no? Para introducir ese otro término que estaba intentando presentarles. Ujú. Ahí tengo, bueno, no tanto discrepancia, sino necesidad de que se converse con cierto cuidado sobre tu manera de leer a ambos autores o a todos los autores que estás leyendo, sobre todo porque en un momento dado en tu exposición y ahora volviste a plantearlo, hablas de modos de organización de los espectros y te Mm, refieres ahí a ciertas formas de organizar lo comunitario, podría además incluir ahí la cuestión de las mujeres, que la has dejado fuera, ¿no? Y que implicaría cómo se está construyendo lo común, ¿no? ujú, Y no solo político, no solo ético y tampoco económico únicamente, ¿no? Sino que pudiéramos repensar esto con cuidado. Pero cuando dices modos de organizar los espectros, entonces ahí parece que esos espectros puedes tú, o sea, la indecidibilidad tiene que ver con el hecho de que no te puedes apropiar de los espectros para reorganizarlos a tu manera. Cuando me dices eso, me parece que ahí habría posibilidades de, desde la manera como lo entiende Derrida, o no únicamente él, ¿no? Uno se preguntara si esta espectralidad, que es una espectralidad de toda producción, de toda tecnología, pero también de toda relación con el mundo, que en principio, como tú bien lo dijiste, no es transparente, ¿no? O sea, la crítica contra el empirismo es muy claro, no hay transparencias, ¿no? Hay siempre construcciones. Entonces, por ujú, ese lado, ahí la noción de no transparencia que da cuenta del espectro aparecería de manera interesante en ambos autores, tanto en Marx, en el Marx, que perdón, yo sigo llamándole humanista, ¿no? Para distinguirlo de Marx en otros momentos teórico-políticos, ¿no? Pero ahí me sigue causando un poco de preocupación que hables de modos de organización de espectros. Si por organización te estás refiriendo únicamente a esta construcción de lo común, de alguna manera de organizar la relación entre cuerpos para, no solo para la lucha anticapitalista, ¿no? mm, Que la claro. podríamos ubicar ahora en América Latina y muy claramente
en la construcción de lo común del EZLN, ¿no? Que ahí están y están produciendo ciertas cuestiones interesantes, sino ampliarlo un poco más, porque ¿qué podrías organizar del espectro? Es decir, mm, organizar la no transparencia, nada más para apuntar esto porque lo comentaste en un momento, ¿no? Muy al principio cuando señalabas las diferencias de espectralidad constitutiva, es decir, de alguna manera ontológica o sistémica o estructural, y la especificidad histórica que deja sus marcas también o sus huellas sobre estas distintas espectralidades, porque parecería que estás suponiendo que hay tipos de espectralidad o tipos de espectro que te permiten hablar luego de modos de organizar los espectros. mm, Porque la espectralidad sin duda tiene que ver con las herencias, y no solo con la idea de que la herencia puede ser escogida, que la herencia también tiene una dimensión hospitalaria que implica también la violencia, la mm, hostilidad, ¿no? En Derrida me estoy refiriendo, pero ahí no creo que meter a Marx implicaría un cambio demasiado profundo en todo esto, ¿no? Entonces, me sigue preocupando esta idea de modos de organizar los espectros, mm, porque parece que te vuelves a referir a realidades empíricas. mm, ¿Sí? Los espectros son esto y esto y esto, cuando en realidad son condiciones espectrales. Por ejemplo, la no transparencia, que de todas maneras habría que profundizar un poco más y que luego tú relacionas con la habilitación de un mesianismo, ¿no? Que esto también lo habíamos comentado cuando leímos tu texto, desértico, ¿no? Pero que en Derrida aparece de cierta manera y tú lo relacionabas con sin contenido. Yo te decía, ojo, que la idea de contenido enfrentado a una forma es metafísica y que Derrida lo ha criticado suficientemente en Espectros de Marx, pero en otros textos también, ¿no? Entonces, todo esto me hace mm, plantear esta cuestión de cómo se organiza un espectro, y por eso te hablaba de mm, algún ejemplo o caso, ¿no? O caso donde veas tú un modo de organización de los espectros como, no sé cómo decirte, como la idea de que ya hemos hecho una limpieza de la espectralidad, diríamos, y limpieza entrecomillado, y ahora sí nos podemos dar a la tarea de organizar estos espectros, que tienen que ver mm, con la historia, con la herencia, con la promesa, con la esperanza, que tiene marcas éticas, marcas políticas, pero de una política más allá de los estados nacionales o no. Sería una cuestión a problematizar, porque bien sabemos que en Marx no hay todo un desarrollo y una teoría del Estado como tal. Entonces uno se pregunta con, no, con el Estado, más allá del Estado, ¿qué sería un más allá del Estado en donde hay formas de organizar lo común? ujú, ¿No? Que sigue siendo una pregunta interesante para marxistas y no marxistas, me hace suponer, ¿no? Pero que a mí me interesa particularmente porque el hecho de que hables de una espectrología materialista implicaría que los efectos son siempre materiales. mm, Espectro o no, los efectos son siempre materiales, no serían inmateriales, ¿sí? Como suele utilizarse el término, no serían, digamos, espirituales, no serían esto o aquello que ya lo hemos visto durante 25 siglos de existencia de la metafísica, el idealismo, el racionalismo, sino que van por otro lado, diríamos, tendríamos que aterrizar esa materialidad, que sin duda es histórica, como lo dijiste muy al final de tu exposición, pero hay mucho más
que el materialismo reducido a la historia material, ¿no? Es decir, que no hay materialidad sin historia, por cierto que sí, pero mm, entonces, ¿qué quieres decir con modos de organizar los mm. espectros? Ay, perdón, tanto rollo nada más para volverte a preguntar casi lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedes organizar? Organizar, es que la palabra, porque uno se dice, estás refiriéndote a una organización política, una organización de lo común, sino según el EZ, ¿no? Una organización de la manera de dar la lucha contra el capitalismo existente. O sea, ¿qué sería esa organización de espectros? Y por eso el ejemplo, de verdad que el Mm. ejemplo es importante, ¿sí? Es lo Sí, que te pido un poco, un acercamiento a esa organización de espectros. Porque sí, no, incluso realmente. tendría que ver con el inconsciente, ¿eh? Con Mm, el aparato ujú. inconsciente. Digo inconsciente por no voluntario, que podría ser fetichista o ideológico o lo que decidamos, ¿no? Claro. Sí, claro, en realidad me estás haciendo pensar en la precisión o imprecisión de esa palabra. Claro, de realidad habla de ahorita que hablabas, ¿no? Como de cómo nos podemos apropiar de un espectro. Pareciera ser una noción contradictoria, ¿no? De realidad, justamente, si mal no recuerdo, utiliza la idea de la exapropiación para ¿Sí? distinguir justamente la noción, distinguirlo, pues, de la noción marxista de apropiación, por ejemplo, ¿no? Capitalista. Ujú, De la apropiación capitalista, pero también luego de la apropiación por parte de la clase trabajadora o lo que sea, de los medios de producción, etcétera. ujú. Y lo que entiendo que Derrida está reconociendo es que hay una dimensión que nunca es posible de apropiar y que sería justamente ligada con esta dimensión espectral, ¿no? Si consideramos la organización como el resultado o digamos teniendo como condición la apropiación que permite una suerte de manipulación y demás, ciertamente la dimensión espectral no podría ser organizada, al menos no de esta manera. eh, A de partir este- de lo propio, que exacto, de alguna manera para la metafísica es lo esencial, ¿no? lo Lo esencial, claro. absoluto, lo intransformable. Ajá, ajá. Sí, sí, entonces, sí, pues me lo haces cuestionar, creo que sería muy importante revisarlo. Mi punto no, mi perspectiva, o más bien el punto que me resultaba más importante no tenía tanto que ver con ese término específico, sino con la noción de que independientemente de si existe o no espectralidad, siempre, asumiendo que siempre es el caso que se mantiene, que existe esta no transparencia relacionada, digamos, tanto con el inconsciente como con distinto tipo de estructuras del lenguaje, de poder, etcétera. Es importante distinguir entre una forma yo decía de organización, pero podríamos decir tal vez en que se cristaliza o se concretiza esta espectralidad en el fetichismo mercantil, distinguirla de esta condición estructural, ¿no? Como ser muy claros en que son dos dimensiones distintas. Es posible organizar la relación con la naturaleza, la construcción de lo común, como mencionabas, las relaciones sociales, la técnica, etcétera, no desde una perspectiva pura en relación con lo espectral, pero sí que sea crítica y que vaya más allá de esa organización estrictamente mercantil, ¿no? Obviamente en las experiencias del ZLN uno puede ver atisbos o experimentos, podemos decir, y claro, resulta más difícil imaginarlo a un nivel, a una escala más ampliada, ¿no? Pero me refiero un poco a eso, ¿no? Ahí estaría como el centro de la preocupación que yo tenía frente a, bueno, sí, está bien, espectralidad se mantiene, es constitutiva, pero no, que eso no se transforme en dejar la crítica a la forma específica en la que esa espectralidad ocurre, se cristaliza o se manifiesta en el capitalismo, ¿no? Sí, más o menos eso. Entonces, sí, no tendré una respuesta apropiada, más bien me haces repensar el concepto de organización, qué tan pertinente es utilizarlo aquí. Para eso estamos aquí, porque además Claro. muchas y muchos de nosotros hemos utilizado esta Mm, palabra organizar. Claro, ujú, habría que especificar algunas cuestiones, es decir, singularizar
algunas de estas cosas para que el nivel de discusión nos lleve a alguna parte interesante, es decir, de donde no solo haces crítica de lo que estás oyendo en el peor sentido de la Claro. palabra crítica, sino introducir una manera más o menos colectiva de pensar esto, ¿no? No terminar diciendo, bueno, en efecto, esta lectura que hace Derrida, por ejemplo, de Marx, en el sentido de que su promesa es que cuando acabe el capitalismo Mm, se va a acabar la espectralidad, ¿no? Y es lo que dice Derrida, que no tiene lugar en el caso de que aceptemos la lectura derridiana de Marx, ¿no? claro. Porque yo no estoy absolutamente convencida que Marx lo dice así, ¿no? Mm, O lo considera de esa manera. Por eso al ujú, principio te decían en estas espectralidades del espectro que son las propias de la materialidad, entendida como historicidad también, ¿no? Ahí no está tan fácil decir que Marx ha supuesto que el ujú, ujú, capitalismo, una vez acabado, acabará con todo esto, ¿no? Y claro. eso nos permite derivar hacia otras cuestiones interesantes, como la que tú también planteabas hace un rato, que tiene que ver mucho con tu manejo de los contenidos, ¿no? Mm, De que existe un contenido y una forma de alguna manera, le llames ujú, como le ujú, llames, y que tenía que ver con el hecho de que esta nueva internacional a ti te mm, parecía preocupante en Derrida porque sentías que no tenía, digamos, que no estaba predeterminada de alguna manera desde ciertas formas de la organización, sino que el hecho de que él lo dejara abierto, a ti eso te parecía un poco preocupante. ¿Por qué? Porque una de las fuerzas derridianas críticas es justamente abrir esto, la idea de que ujú, lo que está por venir, si está predeterminado, es futuro, no por venir. mm, ¿Sí? O mm, sea, está predeterminado y vamos a decirlo de una manera muy rápida, capitalísticamente, ¿no? No hay manera de escaparlo. Y lo que está por venir, por ejemplo, la posibilidad de una nueva internacional, mm, implicaría, para mí no sería formas otras de organización mm, únicamente, porque me resuena la organización como organización del trabajo, organización de la política, organización institucional, una figura del Estado que ya conocemos moderna y que es absolutamente criticable, ¿no? claro. Pero que te lleva a esta idea de que justamente de lo que se trata es abrir ese porvenir, que si el porvenir está decidido, no es porvenir, ya ha llegado. ¿Sí me explico? ¿O lo digo muy Ujú, mal? ujú. No, sí. ¿No? Entonces, ¿por qué esta idea de mesianismo sin, sin predeterminación a ti te parece preocupante? Y si te parece preocupante política, ética, ¿de qué manera preocupante? Sí, sí, bueno, digamos, creo que hay dos niveles al menos. El primero es muy inmediato, ¿no? Que sí tiene que ver con lo que trataba de expresar, que es que creo que es importante tener en mente que el capitalismo se organiza en distintas escalas y en la actualidad, claro, una muy importante es la escala mundial, ¿no? Donde hay asimetrías de poder económico, financiero, político, etcétera, que organizan el mundo digamos, distinguiendo. Se puede pensar de varias formas, entre centro y periferia, entre el norte y el sur global, etcétera, y con, digamos, dinámicas claramente imperialistas de subordinación, ¿no? Ujú, Sea directamente o sea indirectamente a partir de de los organismos financieros y todas esas cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces mi preocupación inmediata fue porque un poco entiendo o creo ver la complejidad de de la propuesta de Ridiana,
lo que dices, por ejemplo, de que no hay como tal una distinción o una oposición dicotómica, vamos a decir, entre forma y contenido, eh, el énfasis que pone en la apertura al porvenir y demás, pero sí recuerdo yo, creo que en el ensayo, no en esto que presenté ahorita, sino en el ensayo, recuerdo haber recuperado algunas citas que me parecían preocupantes, justo porque él utiliza esta idea del mesianismo completamente libre de contenidos, ¿no? Aun cuando sea una lectura, digamos, más compleja que eso, pero sí, eso por un lado, y cuando habla de la nueva internacional, habla con precisión sobre que ya no tuviera la figura ni de partido, ni de Estado, ni de organización o institución, ¿no? Ujú. Entonces, eso, cuando yo pienso, si la nueva internacional implica, que no estoy diciendo que en Derrida lo sea, pero si hacemos esa lectura, ¿no? Que implica la no institucionalidad, pues perdemos un frente de batalla muy importante, por decirlo de una manera tal vez exageradamente militante, ¿no? O confrontativa. Pero hay una dimensión que queda un poco en el aire. Yo creo que este porvenir, pues, justo sería importante no cerrarlo a formas de organización que también pueden tener su utilidad estratégica, como el de la escala nacional, como la defensa, trataba de presentarlo de esa forma, como la defensa de ciertos tipos de soberanía, que no implicaran un sometimiento de experiencias pues más locales, en fin, organizadas de otro tipo, ¿no? Históricamente más determinadas, es decir, más Exacto, precisas, ¿no? Donde exacto. a veces es importante que ciertos grupos que están construyendo lo común tengan Ujú, relaciones con el Estado y que se exacto, defiendan en algunos casos, y en otros casos no, no hay problema, o sea, no son exacto. enemigos bestiales y contradictorios uno de No, otro, y no esto, por esencia, ¿no? Ujú, por supuesto, y eso lo vemos en Derrida, pero también lo vimos y lo mm, leímos y lo aprendimos con Marx, ¿no? claro, En claro. muchos de sus textos, incluso cuando se da la tarea de mostrar estos aspectos, diríamos, negativos de, de la conformidad de los estados nacionales, ¿no? Por completo. Entonces Sí. ahí habría cuestiones interesantes. No, Ujú, lo de contenido yo me refería a que el hecho de que él diga sin contenido o escriba sin contenido, no quiere ajá. decir que como supuesto anterior estaría algo con contenido, ¿sí? Mm, mm, Sino que quizá es una manera de acercarse a algo que no está predeterminado, ¿sí? mm, ujú, Y ujú, no únicamente a la pareja forma contenido, de que habría contenidos más allá de las claro. mediaciones que los hacen aparecer, ¿sí? Mm, Si no, no habría contenido en ese sentido, que no está absolutamente predeterminado ya, claro, ¿no? claro. Sí, Sino abierto a qué, pues lo que tú creo que en algún momento decías, o no puedo estar equivocada, la experiencia histórica, ¿no? claro. Tú pruebas Ujú, en la experiencia histórica y ahí vas armando cierto porvenir o no, porque por ejemplo hay otros textos de Derrida donde habla de la democracia por venir, pero tampoco dice que tenemos que luchar por una democracia y que es mm, seguro que formas de organizar el estar juntos tiene que implicar necesariamente la democracia, porque eso está en la herencia europea, de la que él habla ujú, y de la cual él tampoco puede escapar, ¿no? mm, Entonces ahí parecería, bueno, es una democracia que no se ha realizado, pero está entre las herencias, que pueden mm, ser sumamente hostiles, ¿no? O sea, que te obliguen a ciertas cosas. En defensa de la democracia, ¿no? mm, Te obligas a cierto tipo de prácticas, a dejar de hacer ciertas cosas, porque el gran bien que nadie pone en cuestión es la democracia. Cuando mm, sabemos que en el siglo XX y desde ciertas izquierdas, anarcas o no, se puso en cuestión el valor de la democracia como valor absoluto, ¿no? Entonces, ujú, bueno.
la nueva internacional no es democrática en mm, Derrida. Es un ejemplo de casos donde uno podría ver que es sin contenido la internacional y que su mm, novedad es justamente no llevarte predeterminadamente, prereflexivamente incluso hacia ahí, porque lo humano es la democracia, porque es la igualdad, en fin, tantas mitologías que se han escrito al respecto. Entonces creo que también es una cuestión del discurso que uno elabora, de los enunciados que tú elaboras, por ejemplo, y que cada uno de nosotros también elabora desde distintos autores y manejos del discurso, ¿no? mm. Y que, bueno, conviene en una conversación como esta aclarar, bueno, cuando dices esto, ¿a qué te refieres? ¿No? Claro. A veces resulta un poco impertinente decir, propone un ejemplo, ¿no? Pero tiene su pertinencia, ¿no? Y su pertenencia a esta conversación colectiva, ¿no? Necesitas en un ejemplo aclarar algo porque si no, quizá te estamos entendiendo por otro lugar, ¿no? Ujú, ujú, Y eso sí sería, pues, pues no es lo que buscamos aquí, ¿no? Para decirlo muy sencillamente. Este, mm, déjame ver, apunté algo aquí que no tiene que ver. En este momento, Yo quería, Ana María, para quedarnos con el mismo campo problemático, oyendo a Dante también me llamó mucho la atención este desacuerdo con Derrida respecto, no sé si de la falta de contenido de un mesianismo que también, que es solidario con la noción de justicia derridiana, con la de acontecimiento y con la de la posibilidad de la venida de lo absolutamente otro, ¿no? O sea, todas estas nociones son solidarias entre sí, dirían en esa época, ¿no? En otros textos. Que esto se entienda como meramente formal, mm, me hace asociar tu lectura con una lectura como la de Butler a veces, que dice que la iterabilidad es igualmente formal, en el sentido de carente de significado. Eh, a mí no me parece que así sea. A mí me parece que al mismo tiempo que Derrida necesita decir que lo que viene es incalculable, porque si fuera calculable, entonces está sometido a la lógica que se quiere criticar, pues, o no sería un caso de alteridad, pero al mismo tiempo yo creo que sostiene que hay que elegir, ¿no? Cuando dice hay que elegir entre lo que habita una herencia. Entonces, no sé si, bueno, me tardé un poquito, pero encontré la cita que creo que te preocupa, de espectros. No sé si los demás quieren que la lea para sí, que léela, tengamos algo, claro. algo sobre lo que discutir. Es un poco larga. Deja ver dónde empiezo. ¿Está en espectros? Está en espectros, está donde está discutiendo a Hegel y a Heidegger. ¿Nos dices Ah, la página para quienes lo tenemos a la mano? ujú. A ver, 42. ujú, Ok. Y es donde dice sin contenido, sí, sí lo dice. Bueno, en caso contrario, voy a empezar desde el inicio de la página. Descansaría en la buena conciencia del deber cumplido, perdería la oportunidad del porvenir, de la promesa o de la llamada, del deseo también. Es decir, su propia posibilidad de ese mesianismo desértico, entre paréntesis, sin contenido ni mesías identificables. Identificables, pero no quiere decir que no tenga ninguno, ¿no? mm, O sea, bueno, como yo lo quiero leer, es no absolutamente determinables, mm, pero bueno, así lo quiero leer yo, ¿no? De ese desierto abisal también, desierto en el desierto, del que hablaremos más adelante, un desierto que hace señas hacia el otro,
desierto abisal y caótico, si es que el caos describe antes que nada la inmensidad, la desmesura, la desproporción de una boca abierta de par en par, en la espera o en la llamada de lo que denominamos aquí sin saber lo mesiánico, la venida del otro, la singularidad absoluta e inanticipable del y de lo arribante como justicia. Lo mesiánico creemos que sigue siendo una marca imborrable que ni se puede ni se debe borrar de la herencia de Marx y sin duda del heredar, de la experiencia de la herencia en general. De no ser así, se reduciría la acontecibilidad del acontecimiento, la singularidad y la alteridad del otro. Y Mm. más, o Sobre sea, mucho todo de más Marx. abajo, Y mucho sobre más todo de abajo Marx, que él sí insiste en el carácter de acontecimiento de la llegada de de Marx la, al ajá, pensamiento occidental, ¿no? y Mm. mucho más abajo dice estar out of joint, sea ello ahí el ser o el tiempo presentes, es algo que pueda hacer daño o hacer el mal, que es lo que generalmente preocupa a muchos lectores de Derrida, que la venida de lo absolutamente otro puede ser el mal también, ¿no? Mm. O puede ser lo indeseable, vamos a decir. Es sin duda la posibilidad misma del mal, dice, pero sin la apertura de esta posibilidad puede que no quede más allá del bien y del mal, sino la necesidad de lo peor, ¿no? O sea, esa es la apuesta por el acontecimiento, que si no se hace, entonces lo más probable es que lo que acontezca sea no el mal, sino lo peor. ¿Cómo la ves? Mm. Sí, sí, está muy interesante. Dime si te entendí bien, Eri. Lo que escuché fue que en esta cuando cuando apela al mesianismo sin contenidos ni mesías identificables, no se refiere o no lo lees tú como que no tenga ningún contenido, sino que los contenidos posibles no estén cerrados, ¿no? De manera determinada absolutamente. Mi pregunta entonces se vuelve, ¿y cuáles son los contenidos que sí están, aun cuando estén abiertos, ¿no? ¿Cómo identificar esos contenidos o cómo pensarlos si no se quiere identificar, si por identificar se entiende como esa clausura de alguna manera, ¿no? Es que yo creo que ahí está la cuestión, en el identificable, o sea, que no sean ni significados para remitirme al campo que yo trabajo, ¿no? Que es el del lenguaje, pero también es el de Derrida, ni significados ni conjuntos de significados o polisemia, vamos a decir, o de sentidos, pero eso no quiere decir vacío de, sino que no se ajusten a la lógica de la identidad. O sea, yo creo que Derrida invita a, cairológicamente, este, a elegir, justo como cuando habla de la herencia, y se elige cuáles son los espectros hasta donde se puede, ¿no? Que se quiere o que se considera en ese momento que son pertinentes para abrir la posibilidad de un porvenir. Pues más justo porque sí dice justicia, ¿no? Ujú. Ujú, Pero pues, sí, ahí la clave de lectura sería la identidad, la mm, identificación, o sea, estas operaciones, ¿no? Que implican sí la clausura del sentido, para decirlo rápidamente. Sí, que Mm, eso es lo que Derrida pone en cuestión, sobre todo como algo que es anterior a y por lo tanto causa. Y es lo que desde la gramatología ha puesto en cuestión Derrida, ¿no? Una y otra vez y bajo distintos títulos o distintos nombres, ¿no? Que, por ejemplo, tú, Dante, cuando nos dices, bueno, pero ¿qué contenidos se aparecen en esa construcción que deviene, ¿no? Tanto de mundos como de relaciones, lenguas, relaciones entre lenguas, etcétera, que le llamemos muy rápidamente contenidos, no quiere decir que este sea el término correcto, porque no hay identidad consigo mismo de un contenido, ¿sí? mm, En pocas palabras, si está abierto, ¿no? Esa apertura tiene que ver con que
si estamos analizando acciones que están teniendo lugar, ahí la manera como lo identificas sigue siendo problemático. Primero, porque es indecidible el término que estás utilizando. Por ejemplo, que digamos, bueno, el EZLN puede utilizar el término que quiera porque están descubriendo el mundo, ¿no? Es decir, están construyendo un mundo otro, un mundo de la vida otro, y le llaman desde el maya, desde el uso maya que han hecho del lenguaje, ¿no? Y eso estaría abierto a ciertas identidades semánticas, ¿no? Y sus usos, igual que la palabra lo bueno, lo malo o lo peor, ¿sí? Y que sí toca de alguna manera el tema del lenguaje, como bien dijo Erika, ¿no? De los conceptos que utilizamos, pero tocan también otros temas que nos interesan por igual y que tiene que ver con la historia, o sea, una historia que se está haciendo, no una historia prehecha y que nos lleva hacia Mm. lo mejor, ¿no? Y por lo tanto, hoy nos asusta lo peor, que buscando lo mejor caigamos en lo peor, que es una manera, es moral, ¿no? Es moralina barata plantear esto y que no te exime de que enfrentado a un mandato hereditario, digas que no, ¿no? O sea, no te exime de esto, pero tampoco te obliga, porque si toda herencia te obligara a tomar, digamos, un lugar, o sea, me voy con este polo, me voy con este otro, entonces ahí tendríamos que detenernos un rato a considerar esto, ¿no? No se trata de que realmente tengas que siempre tomar tu propia postura frente a una herencia, porque también es cierto que como en el texto que Derrida trabaja la cuestión del escribiente que le dicen, tienes que decidirte, él dice, más bien prefiero no decidir, ¿no? Que es interesante en Derrida, o sea, la cuestión es esa, que una herencia no te obliga tampoco a tomar postura, por un lado o por otro, o por los lados que sean, ¿no? Sino que una opción es la indecidibilidad como relación con una herencia, ¿no? Donde se juegan las inyunciones y las disyunciones, ¿no es cierto? Que Derrida ha trabajado en relación con Marx, ¿no? No hay, no hay no la herencia es algo que te obliga. Y en ese sentido no te obliga a decidir, aunque hay decisiones, lo cual no quiere decir que sean absolutas, clausurables, cerradas y que ya no hay marcha atrás, porque el pasado se está haciendo con la misma velocidad que los porvenires, ¿no? El pasado no está cerrado ni clausurado de muchas maneras, y esto lo saben los historiadores, los historiógrafos, ¿no? Pero también lo sabía Benjamin, ¿no? El pasado no está cerrado y acabado. Y por lo tanto, si las herencias lo pensamos en relación con ese pasado, pues no es que forzosamente tengas que optar en relación con una herencia, ¿no? Entonces, todo esto para mí tiene que ver con la idea de que todo esto tiene que ver con la herencia, con la promesa, con la nueva internacional como promesa, ¿no? Y todas ellas en relación con la justicia, que en la medida que no es deconstruible, como escribió Derrida, ¿no? Tampoco es predeterminable. No, esto no es justicia, esto sí es justicia. Estamos caminando
hacia la justicia, sino que son conceptos que están sobre la marcha, diríamos, ¿no? Pero continuamente puestos en crisis, para utilizar un viejo término, ¿no? De la puesta en crisis, que requiere pensamiento crítico, que requiere materialismo crítico. Pero en fin, son las maneras como estamos aquí dialogando, conversando entre nosotros, ¿no? No para que estemos todos de acuerdo, perdón, sino un Mm, poco para ver qué nos ha sugerido Mm. tu texto, ¿no? Y la manera como tú bien dices, estás estableciendo una posible conversación, articulación, eh, filiación entre Marx y Derrida, ¿no? Donde para Derrida, sin duda, Marx sigue siendo un acontecimiento ujú, y el acontecimiento nunca está clausurado. Su fuerza nunca está clausurada. Y habría que seguir trabajando en por qué para Derrida, o yo quisiera adjudicarme también la posibilidad de plantear mi propia postura. Creo que el pensamiento marxista en Marx mismo es un acontecimiento, ¿no? Temporal, histórico, que marca la historia de Europa. Por lo tanto, los eurocentrismos, los colonialismos, etcétera, pero que también a nosotras o nosotros, que somos también efectos de esa colonialidad del pensamiento, nos ha marcado, ¿no? Y que todas las formas de, digamos, lo que tú llamabas organizar, otros modos de organizar los espectros, estarían ahí, ¿no? En el hecho de que Marx sigue siendo un acontecimiento, es decir, algo absolutamente singular, ¿no? Que me parece como interesante. Pero no sé si, bueno, en fin, estamos conversando, ¿no? Para que a uno se le ocurran ideas a partir de las ideas de los otros. ujú, ujú, Serían, pues, interesantes. Creo que hay decisiones de vocabulario, como por ejemplo la de Derrida, de seguir hablando de mesianismo, sin mm, Mesías, pero mesianismo, ¿no? A sabiendas de que reintroduce una cantidad de problemas en una suerte de teología, que a su vez a él ha intentado en repetidas ocasiones y frente a ciertos autores revisar, ¿no? Y rehacer y deconstruir, etcétera, pero él asume utilizar el término mesianicidad, ¿no? Que es la mesianicidad de lo histórico, lo cual hace que cuando definamos materialismo histórico tendríamos que introducir esa noción, si lo hacemos en clave derridiana, y quizá, mm, ¿por qué no?, de cierto Marx, ¿no? Digo cierto para seguir recurriendo a esta idea de que entre los escritos de tal año a tal año, Marx está trabajando tal cosa, ¿no? Que siempre es un poco incierto, ¿no? Suponer que solo lo que nosotros estamos leyendo, porque ha sido traducido y publicado en ciertos años, se está cobijado por una supuesta temporalidad muy de calendario, ¿no? De tal año a tal año, él pensó mm, esto y habría que aprender también a poner un poco en cuestión esa temporalidad, que es historicista, ¿no? Que es empirista y que a veces nos permite seguir hablando de la época de, ¿no? El Marx de sus escritos de juventud, como sabemos que han hecho algunos autores que quiero creer que no nos gustan tanto,
Como por ejemplo nos gusta más Bolívar que Dussel, ¿no? Que sí hablaba del Marx de juventud, cuando le dirigía cartas al padre, ¿no? Mm. Cuando quería dedicarse al derecho, en fin, todo lo que Dussel hizo, ¿no? Y que bueno, pues conviene poner en cuestión, ¿no? Mm. Pero hay algunas cuestiones en tu texto que me resultan interesantes, que es tu ordenamiento de la espectralidad entre constitutiva, que sería una marca fenomenológica, ¿no? Porque el término constitutivo y constituyente pertenece a una cierta fenomenología y ahí metiste algunas cuestiones, no ejemplos. Luego, la especificidad histórica necesaria, incluso para hablar de lo constitutivo, porque aparece en ciertos textos, ¿no? Está materializado en ciertos textos. Entonces, no deja de ser interesante esa temporalidad con la que Marx está intentando plantear, ¿no? Si hay espectros que están ahí constitutivamente en cierta estructura, que va más allá del capitalismo. Tú lo decías hace un momento, en estos textos de Marx, el carácter constitutivo hace que no solo esté presente en los efectos del modo de producción capitalista, ¿no? Sino también en otras áreas, que tiene que ver incluso, quiero creer, tú no lo dijiste así, con la evolución de la humanidad en términos bioculturales o biológicos. ¿Te acuerdas la parte de Marx donde habla de la relación del hombre con el mono, ¿no? Que también se ha hablado demasiado de todo esto, pero que tendría que ver con estos valores históricos específicos de lo constitutivo, ¿no? Porque hay cambio, hay transformación constitutiva. La materialidad quiere decir, el materialismo histórico quiere decir que lo que es constitutivo está a su vez, yo le llamo así, atravesado por la historia y por lo específicamente histórico, ¿no? Mm. O quiero creer que por ahí iría una necesidad ahora, hoy en día, que desde ciertos saberes del norte global insisten en recuperar la idea de materialismo, pero no marxista, obviamente, ¿no? Pero están recuperando esa noción, aunque introducen la noción de historia en esa materialidad. Entonces, pensando en todo esto, y todo este ordenamiento que hiciste a partir de esto, pero que te fuiste muy rápido, intenté escribirlo, pero no soy tan rápida para escribir todo, pero que resultó interesante, ¿no? Mm. Cómo ordenaste la manera como esa espectralidad constitutiva, diríamos, actúa, ¿no? En ciertos dominios, incluso disciplinarios del pensamiento occidental, ¿no? Porque uno podría ahí pensar en la historia como historiografía, ¿no? El materialismo histórico como un materialismo historiográfico, o más allá de él, con cierto carácter constitutivo interesante que no se reduce únicamente a la historiografía, ¿no? Y tiene que ver con la filosofía que se ha apropiado, muy entre comillas, de la historia, ¿no? Porque es parte de la misma tradición. En fin, que hay una parte ahí muy interesante. Y yo apunté Ben Said porque recuerdo que cuando invitamos a Ben Said en uno de nuestros proyectos, ya no me acuerdo cuál, debió ser el segundo o después, o quizá lo invitamos cuando ya había muerto Derrida, ya no me acuerdo bien, ¿no? Pero invitamos a Ben Said y ahí discutimos con él la manera como Ben Said leyó a Derrida y lo leyó
críticamente, o sea, con mucha fuerza crítica, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo con la manera como lo leyó. Ben Said tuvo una trayectoria libertaria muy peculiar, ¿no? Y en esa trayectoria hubo momentos de relación, de asociación, de filiación con Marx y en otros la hubo con el respeto a ciertas cuestiones derridianas que tienen que ver justamente con la figura del mesianismo, ¿no? Es decir, figuras, diríamos, ontoteológicas, ¿no? Entonces, por eso apunté Ben Said, pero ahora se me escapa un poco los textos donde, donde creo que él apunta a cosas, o sea, Ben Said apunta a cosas interesantes, que incluso podían entrometerse en la forma como Derrida leyó a Marx y dijo que una de las cuestiones que a él no le parecían, tampoco le llamó error, pero que disentía de alguna manera, es que Marx supusiera que se iban a acabar todos los espectros en el momento que acabáramos con el capitalismo. Y que no sé si esto sea así, por eso te preguntaba, bueno, cuando me dices espectralidad, son en realidad espectralidades, se habría que ubicar. Yo no sé si Derrida lo leyó. Seguramente lo leyó con el cuidado que él siempre tiene leyendo a los autores, ¿no? Después de reconocer su herencia, que es haberlo reconocido como un acontecimiento, ¿no? Igual que lo hizo cuando Habermas consiguió que le dieran el premio Adorno. Y él dijo, bueno, siempre he sido adorniano, cosa que, bueno, habría que discutir, porque Derrida ha dicho muchas veces y estableció filiación con gente que a uno le resulta extraño, ¿no? Pero que en este sentido nos sirve a nosotros porque es en esa forma de lectura derridiana donde él persigue y asume que Marx dijo que una vez acabado el capitalismo se acaba la espectralidad, ¿no? Que es grave porque si entiende uno espectralidad como transparencia, entonces estaríamos jodidos, ¿no? Si Marx dijo eso, porque ahí tendríamos que repensar la materialidad y la espectralidad como una de las marcas, creo yo, de la espectralidad. Al revés, la espectralidad como una de las marcas de la materialidad. Antes del capitalismo, después del capitalismo o como queramos, ¿no? Que me Les parece puse, sumamente enriquecedor que la espectralidad sea material. les puse un diálogo aquí en el chat entre Ben Said y Derrida sobre el marxismo. Este, no se puede bajar, nada más se puede ver el ¿Es de link. nuestro libro de No, no, Derrida? no, no, no. Ah, Es una página que se llama Ficción de la Razón, todo es sentido figurado. Pero es un diálogo que organiza Aspire. Y entonces les hace las mismas preguntas a Derrida y a Ben Said. pues está bien que lo compartas. Ajá, ¿Pero lo pusiste aquí en el chat? sí. ¿No lo pusiste en ¿Quieren que nuestro lo pongan al grupo? A ver. correo? Ah, Mm, a ver, espérame. No, ya lo guardo y ya, para que no haya problema, porque estaría bien plantear una lectura posible. Y también, si quieren, que metamos un poco otra lectura de Ben Said, que cuando está en nuestro libro, ¿no? creo que sí. Ya no me acuerdo. Las cosas que publicamos hace mucho, ya no sé si él
en ese lapso, que nos tardamos bastante en publicar el libro, los 2 tomos, El de los 2 ya tomos, se había muerto. creo que sí. Ben Said ya se había muerto. Y que quizá lo que nos vino a decir no apareció ahí. Voy a buscar, ¿no? Ujú. Pero en fin, perdón, Dante, que metamos otro autor, pero digo, para nosotros es un autor importante, ¿no? Porque pues es un autor bastante respetable que lee y no se abre a una herencia facilonga, ¿no? Con uno o con el otro, sino que establece una relación interesante con, a ver si esto se salvó. Espérense, es que estoy intentando salvar esto. ¡Ay! No. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué pasó aquí? Y lo salvé en algo que no debía. Bueno, en fin, es lo de menos. No hay bronca. Luego le pido a Erika no guardar. Ya, ya, ya. No hay ningún problema. Déjenme que Como- regrese aquí. A ver. Ok, ya. No, perdón, ya. No, Luego me iba a lo ser... pasas, Erika, ¿no? Perdón, ya tomé demasiado tiempo porque necesito para saber si todo esto que discutimos de Ben Said en contra de Derrida, bueno, no fue en contra, sino lo que él le decía a Derrida que no había sabido leer en Marx, algo así, ¿no? ¿Valía la pena o no valía la pena? Yo a ti, Dante, no te lo mencioné, no sé si Erika te lo mencionó leyendo tu tesis, porque no te quise meter ruido, ¿no? Porque me pareció perfecto que señalaras esa lectura porque se abrió a innumerables congresos que hicieron Mm, posible traer la discusión marxiana que ya había sido abandonado sobre todo a nivel institucional, es decir, ujú, dentro de las instituciones de enseñanza superior, que en alguna época, tanto en Francia como aquí o en América Latina, habían estado cargadas hacia la izquierda marxiana, ¿no? Y no a otras izquierdas. Por eso no quise mencionar lo de Ben Said. Pero gracias por compartirnos esto, ¿no? Erika. Entonces luego si lo tienes ahí, luego te lo pido y ya, ¿no? Y bueno, no sé si tengan algún comentario más que hacerle a Dante. Entiendo que Erika y yo ya habíamos leído la tesis, o sea, lo que lleva trabajado Dante, pero mira, más allá de que se les ocurra algo, porque ya estamos acercándonos a la 1, en relación con la tecnología que medio dejaste, o sea, la mencionabas. Pero algo que quieras compartir respecto a la manera como Marx reflexiona sobre la técnica, porque soy muy elemental, perdón por tanta elementaridad, pero podríamos entender que Marx, o así lo hemos leído, yo nunca lo he leído en alemán, lo he leído en inglés, en español y en francés. Que conste que en alemán no lo he leído, no sé si ahí habría más claridad, pero el hecho de que hay momentos que él es totalmente optimista y esperanzador en relación con la tecnología. Esperanzador en el sentido de que nos lleva más allá del capitalismo, porque lo ataca, o sea, tiene poder de, de ponerlo en cuestión, ¿no? De agudizar las tensiones propias del capitalismo. Y tiene otros textos donde parece disentir de esto. O sea, simplemente no estar seguro
de esta fuerza de futuro de la tecnología. Y te lo digo tal cual porque así fue como yo lo leí, hace un chingo de años, por supuesto, de que en Marx la tecnología indicaba una fuerza de futuro, ¿no? Y un futuro entendido de una manera bastante decimonónica, es decir, ahí hay una idea muy positiva de la técnica, ¿no? Donde el saber tecnológico tendríamos que pensarlo junto con el saber de aquellos que se organizan de una manera tecnológica. Y había otras marcas más, y creo que ahí estaría presente. ¿Qué opinas, Mm. Dante? Sí, perdón, antes de responder eso, nada más quería saber, porque tenía la mano levantada Omar, y no sé si él quería comentar algo, pero si quieres te Ay, sí, respondo, pero... por favor, Omar. Ujú. Sí, digo, fue algo que la bajé porque justo lo mencionó esta Ana María con la cita de Ben Said. Mi comentario era en el sentido de que la figura mesiánica a lo mejor también podría ser o es una especie de espectro, que por eso no puede ser como definida, es una espectralidad que presenta una multiplicidad de posibilidades que nos muestran aquellas cosas que van a estar detrás de lo que configurará lo que venga después del capitalismo, para dar continuidad a la crítica, porque no podríamos pensar que una vez que termine el capitalismo, la tarea crítica ha terminado, ¿no? Ya llegamos como a un paraíso, pero pues ya con lo de Ben Said, pues está más que explicado. No, no, estuvo perfecto lo que dijiste. No sé, Dante, si le quieras agregar algo. Estoy de acuerdo, solo claro, abonando a eso, pues al menos en Marx es claro, en el texto de Derrida hace una crítica muy fuerte a la idea del fin de la historia, ¿no? Planteada obviamente originalmente por Fukuyama, pero también hace la crítica a la lectura que hace Kolleve, ¿no? Que él dice, bueno, de hecho ya como que llegamos a una realización del comunismo en la forma del capitalismo norteamericano, una cosa un poco extraña, pero es obviamente muy crítico de Derrida, y yo solo extrañé en esa parte, pues que justamente Marx tiene una postura muy crítica frente a ello. El comunismo no pretende clausurar la historia, sino inaugurar una forma de historia, digamos, que no está marcada por las sociedades de opresión de clase y específicamente por el capitalismo, ¿no? El inicio de la historia propiamente humana, pues, lo cual indica, Exacto, que le llama prehistoria. De exacto, lo hecho, anterior a la prehistoria de la humanidad, ¿no? ajá, y que Sí. recién entraríamos a la historia. Exacto, lo cual al menos señala que pues no estamos hablando de un espacio clausurado en el cual no hay conflictos y no hay necesidad, claro, del pensamiento crítico, etcétera, Sí, ¿no? O sea, sí estaría muy de acuerdo. sí. Sí, Ahora, bueno, nada más como complemento y porque no me quería quedar con la espinita, la figura del mesianismo, bueno, está un tanto presente en cosas que yo estudio relacionadas con la filosofía del lenguaje, que es la cábala, que realizan, por lo menos cabalistas como Abraham Abulafia, ciertas técnicas de constructivas a partir de combinaciones de letras. Y la palabra Mesías, por eso hace rato que Erika leía la cita, me hacía resonar mucho. La palabra Mesías en estas técnicas de combinaciones de letras tiene el mismo valor numérico, por ende en Cábala el mismo significado que la palabra serpiente. Y es interesante que Derrida dice que esta figura del Mesías no significa que vaya a, a venir lo bueno, sino que puede venir lo malo. Y creo que en esa ambivalencia es que radica su no definición, el decir que la nueva internacional debe estar despojada de instituciones, porque si se le encasillara en las instituciones, se le encaminaría hacia un sentido específico. Es cuanto lo que quería comentar. Ujú. ok, muy bien. Bueno, nada, solo para cerrarlo,
para responder a la pregunta que me hacías, Ana María, saliendo o cambiando un poco el registro del tema y yendo más directamente a Marx, sobre la técnica, ¿no? Y la tecnología. Yo estoy tratando de recuperar justamente una tradición del marxismo, especialmente desde Bolívar Echeverría, que pone el énfasis en las nociones de subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo y en general del proceso productivo, de la tecnología y tal, que permite una lectura, digamos, bastante más matizada de la posición de Marx, una lectura crítica de la posición de Marx, que no es. Claro, el mismo Bolívar reconocía cierta posible ambivalencia, ¿no? Como dice, cierta posible confianza en el poder de las fuerzas productivas, etcétera, pero reconoce en ese concepto y en esa lectura específica justamente como una distinción crítica entre la tecnología en general, que tiene ciertas determinaciones, y diría Bolívar, un sentido inherente, ¿no? De las fuerzas productivas hacia la afirmación de la vida y tal, y otro tipo de tecnología que estaría marcada no nada más de manera utilitaria, ¿no? De que se utiliza la tecnología en una dirección, sino marcada materialmente en sentido capitalista y que es un tipo de tecnología que no tiene ninguna, digamos, dimensión emancipatoria, sino todo lo contrario, está desarrollada para mejor dominar y explotar a los trabajadores, ¿no? Y obviamente explotar una mayor cantidad de plusvalor, etcétera. Entonces, como que esa es la clave por la que yo me estoy acercando al pensamiento de la tecnología para hacerlo de manera no unitaria, ¿no? Y en el mismo Marx creo que es bastante clara esa separación. El desarrollo tecnológico, digamos, la innovación tecnológica, en la búsqueda perdón si estoy utilizando términos pues muy, tal vez que necesitarían una mayor introducción, pero bueno, la búsqueda del plusvalor relativo, etcétera, por la competencia, por la ganancia extraordinaria y demás, no implica el desarrollo tecnológico, digamos, en línea con pues sí, con el interés de la humanidad, etcétera, ¿no? Con el interés de la vida humana, de una relación armónica con la naturaleza, sino todo lo contrario. Sí tiene cierto carácter disruptivo para el capitalismo, lo que se expresa en las crisis de sobreacumulación, en fin, que son una serie de mediaciones que no podré expresar ahora con suficiente claridad, pero la caída tendencial de la tasa de ganancia y tal. Pero bueno, es necesario como un acercamiento bastante matizado, bastante con muchas distinciones, ¿no? Entonces creo que hay en Marx esas dos dimensiones, ¿no? Una posible ambigüedad, sí, pero también una perspectiva bastante crítica. No creo que haya, digamos, si uno lee, por ejemplo, desde la ideología alemana, cuando dice el desarrollo tecnológico, lo que trae es miseria, así como por un lado trae riqueza, ¿no? Riqueza abstracta para la burguesía, al mismo tiempo trae miseria y desesperación para la clase obrera, ¿no? O sea, ese es el resultado, pues. En fin, solo como una presentación muy general, ¿no? Estás con el micrófono apagado, Ana María. Sí, sí, Sí. es que mi perrita se puso a ladrar y entonces cerré el micrófono. Perdón. Este, no, gracias por esa aclaración. Claro que tendríamos que familiarizarnos mucho más con, diríamos, con toda la estructura conceptual Ujú, marxista para hacernos algunas preguntas unos a otros, ¿no? claro. O intervenir lo que dice el otro, o incluso terminar de entender lo que Mm, unos estamos diciendo y lo que otros estamos diciendo con el término tecnología. Tenemos mm, como 30 años donde las filosofías de la tecnología se han desarrollado a tal grado que tecnología ya no se utiliza de una manera unívoca. cercana Mm, a, a la producción capitalista, ¿no? Y que finalmente uno puede decir, bueno, en el fondo, toda tecnología implica subsunción, ¿no? Al modo de producción capitalista y punto, ¿no? Ahora la existente, mm, porque
por ejemplo, el propio Derrida, cuando trabaja en la gramatología y cuando se refiere a la escritura o la inscripcionalidad es tecnología. Y también uno podría utilizar esa noción para referirse a la historia de la evolución humana, no en el sentido antropológico, de que nos volvemos hombres cuando utilizamos instrumentos. No, no por ahí, sino que la construcción de mundo común es tecnología, ¿no? No porque sean instrumentos, es aparato, es maquinaria, no únicamente herramienta o instrumento, aunque se pongan en juego todo tipo de herramientas, ¿no? O incluso dar un paso más, como se hizo en los años 70, y entonces tecnología se utiliza para repensar la herencia, pero la herencia biológica, para repensar el genoma, ¿sí? Ahí hay tecnología y es tecnología material. Claramente ahí no cabría duda para mucha gente que la materialidad está ahí. Y donde hay materialidad hay tecnología, que es, me parece, lo que Derrida intenta hacer en algunos de sus textos. Aunque hay autores posteriores a Derrida que sí lo realizan de una manera mucho más cabal, ¿no? La idea de que tecnología no lo reduzcamos a una cuestión que toque a las industrias, ¿no? Que toque instrumentos, cosas que sirvan para, sino que implique otro tipo de cosas, que sería padrísimo también tener tiempo de hacerlo, ¿no? Y leer algunos autores que sí trabajan eso y que leen a Derrida por ahí para cuestionarlo un poco, ¿no? De que se quedó corto al hablar de inscripcionalidad o tecnología. O incluso introducir una cuestión básica, el aparato psíquico es tecnología, ¿no? O sea, hay aparatos orgánicos, pero hay otros aparatos como el inconsciente que es tecnología. Y no es ni puramente biológico, ni puramente cultural, ni puramente de este tipo o de otro, ¿no? Sino que implica repensar con cuidado todo esto. Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Ahí andamos. Y tu tesis, de alguna manera, tu primer capítulo que trabajaba con Shoshana, no es Shoshana Feldman, siempre le Tuvo. digo así, perdón, indicaría una tecnología un poco reductivista, ¿no? No con un valor absoluto, materialista, por supuesto, histórico, pero sí con un valor muy asociado al modo de producción, al que supera o no supera, o va más allá o no va más allá, y que tú ponías en cuestión eso, ¿no? Que de Claro. todas maneras hay, si quieres tú, un sostén industrial. De una manera u otra se regresa, por ejemplo, al carácter extractivista del capitalismo, ¿no? Que saca aquellas cosas que son necesarias para el desarrollo de las tecnologías de la información o la comunicación, ¿no? Que es una manera de aterrizarla muy empirista, creo yo, pero que podría ser interesante para mucha gente que trabaja tecnologías y que como está trabajando en esos espacios quisiera ver un camino de escape al capitalismo por considerarlo despojador, ¿no? Y el que procura todas las desigualdades, etcétera, ¿no? Pero en fin, pues ya podemos ir cerrando. Te agradecemos, Dante. Si no tienes inconveniente y tienes ganas de compartirme lo que leíste, yo se los hago llegar, ¿Cómo no? ¿no? Sí, sí, cómo Porque no, hay con que gusto. leerlo con cuidado, porque yo no estaba segura de estarte escuchando como debería, es decir, respetuosamente o responsablemente. Le estaba metiendo
mis propios juegos de significación, que no son los tuyos, ¿no? Entonces, si nos lo comparte aquellos de nosotros que queramos, perfecto. Y dejamos abierto algo que Ben Said sí había introducido, que es la cuestión del pensamiento hebraico, no necesariamente restringido a una tradición, pensando en Omar, de Marx, que se le ha dado vueltas a eso durante mucho tiempo, ¿no? Y que yo pensé que Derrida lo iba a trabajar a profundidad, cosa que no ha hecho, pero Ben Said en algunos momentos lo hizo. Tampoco que le haya gustado mucho hacerlo, pero se le hicieron algunas preguntas, que son las que nos contestó en nuestro proyecto y que voy a intentar encontrar en dónde lo publicamos, porque hablamos de eso. Quizá lo hablamos y no nos dejó el texto, no sé, pero lo voy a buscar, porque sería interesante también, ¿no? Pensando un poco en lo que Omar nos estaba diciendo. No por decir que sea cabalista el pensamiento de Marx, ni mucho menos, porque hay distintos procedimientos cabalísticos que es necesario recuperar, o sea, saber que han existido y que no hay una sola tradición, ¿no? Pero porque quizá ha dejado la huella en el pensamiento materialista de Marx alguna de esas tradiciones, igual que en Benjamin, cierta tradición cabalística dejó su marca, que no es la de Scholem, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber eso, si estamos interesados, los que estamos interesados, nos podría servir. Pero quizá lo más interesante de Ben Said es su propuesta política, ¿no? Emancipatoria, no ilustrada, que me parece interesante, que yo la veo relacionada con el mesianismo sin Mesías, ¿no? De Derrida. Pues gracias, Dante, de verdad, apreciamos mucho que estés aquí. Y sí, ciertos textos tienen su propia dificultad, entonces perdón que no estuvimos a la altura para la conversación, pero esperamos que te haya servido, ¿no? No, claro que sí. Igual. Agradezco. Si me permites hacer una invitación rápida. Como parte de las actividades de retribución social que se hacen en el doctorado, voy a dar un taller en caso de que alguien esté interesado, pero echar un ojo no tiene ningún costo como es parte de esas actividades, así que pues son bienvenidos a conocer. Es un taller de un sistema que utilizo yo de notas para escritura académica. No sé si están familiarizados con Niklas Luhmann, el sociólogo, ¿no? Tenía digamos, desarrolló un sistema que era muy antiguo, pero bueno, él le dio cierta forma, se llama Zettelkasten, un sistema de notas, y en fin, tiene que ver con cómo procesar las notas de lectura, organizarlas, trabajarlas en pensamientos personales, notas personales igualmente organizados y con la dirección de escribir textos, pues más o menos publicables, ¿no? Entonces, si están interesados, pues son bienvenidos, o si hay alguien más que pueda estar interesado, pues la idea es que se aproveche para quien le pueda ser de utilidad. ¿Nos compartes dónde, cuándo, para que Sí, se lo hagamos llegar a todos? sí, cómo no. Les aviso de una vez, es los martes, de este martes que viene, ya iniciamos al 7 de noviembre. Son 5 martes de 7 a 9 de la noche por Zoom. Entonces solo se necesita estar en una computadora y tener acceso a Internet. Vamos a utilizar un programa de gestión de notas digitales. Pero bueno, todo eso lo iremos platicando y compartiendo. Entonces, si están Entonces interesados, nos avisas y nosotros sí, se lo hacemos llegar a los demás y que ellos te lo también lo comparto, María, difundan. sí. Y Muy si es bien. Sí, sí, gratis, sí, con sí. más razón, es una buena causa que sean cosas gratuitas, ¿no? Sí, Ok. sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Dante. Nos estamos Gracias a ustedes. viendo, queridos Sale, Gracias, va. y queridas, que solo Gracias. somos Erika y yo. Ah, no, está Natalia, está Ya, Edna, Natalia. perdón, me da gusto que está aquí Arturo, estén. Un está gusto, Julián, nos vemos. Muchas está Edna. gracias. En 2 Bye. semanas